La primera es hematuria sintomáticas, proteinuria sintomática, glomerulonefritis rápidamente progresiva y lo que ya conocemos del síndrome nefrótico. Bueno, vamos a hablar primero de la hematuria sintomática. Pues esta, como su nombre lo indica, es la presencia de sangre en la orina en pacientes con tasa de filtración normal. O sea, es una hematuria que de pronto se presenta en pacientes que no tienen todavía un compromiso renal o un compromiso sistémico determinado. Esta puede ser microscópica, que son más de 2 eritrocitos por campo, o macroscópica, que pues, en el paciente se vea en la recolección de orina que tiene sangre. Es muy importante lo de los hallazgos en el segmento urinario por los diagnósticos diferenciales que ya les voy a decir ahora, porque pues, hay muchas razones por las que se puede presentar hematuria. Pues los más característicos son eritrocitos dismórficos, o sea, eritrocitos que no tienen la forma característica y cóncava, acantocitos, que son estos que se ven aquí, que son como unas estrellitas, y cilindros eritrocitarios. Bueno, sí. Diagnóstico diferencial, tenemos, pues, como ya les había dicho, la hematuria se puede presentar pues, de origen glomerular, que es lo que estamos viendo ahora, o de origen urológico, que pues, no tiene nada que ver con el tema ahora, pero es muy importante saber. En el diagnóstico diferencial, pues, para saber que la hematuria que presenta el paciente, si es de origen glomerular, esta va a tener las siguientes características. Hematuria de color oscuro, Coca-Cola o té negro, a diferencia del urológico, que es la hematuria, la orina rojita, y pueden haber coágulos porque la sangre no se ha filtrado por el glomérulo. Entonces, cuando de pronto por trauma de sonda o de alguna otra etiología, la sangre no alcanza a filtrarse. Bueno, los eritrocitos en el origen urológico son isomórficos a diferencia del origen glomerular, pero es muy importante que en la recolección de orina se haga el sedimento, pues para ver muy bien los componentes que tienen, que se presentan acá. Los cilindros hemáticos presentes, ya se lo mencioné. La proteinuria, pues puede haber, pero es menor a 1.5 cada 24 horas. Y pues el origen urológico no vamos a encontrar proteinuria. Y bueno, la biopsia renal no suele ser necesaria, solamente si hay sospecha de glomerulonefritis, que pues ya eso lo vamos a hablar más adelante. Y pues en la hematuria sintomática, si nosotros sospechamos que es de origen urológico, pues se manda a confirmar con examen urológico para ver si no es de pronto un cálculo que está destruyendo o demás. Bueno, esta es una de las etiologías principales de la hematuria sintomática, que es la nefropatía por IgA. De las 5 enfermedades o las 5 presentaciones que yo les dije, cada una pues tiene diversas causas o hallazgos de pronto histológicos, que son los que yo les puedo hablar durante la presentación. Esta, pues, la nefropatía por IgA no solamente causa hematuria sintomática, sino también es la causante de cualquiera de las otras enfermedades que les voy a decir, pero en su momento lo menciono. Tenemos que la nefropatía por IgA es un depósito de inmunocomplejo de IgA en el mesangiolo glomerular. Esto es muy importante porque recordemos que una de las funciones de las células glomerulares es la de fagocitar y eliminar los residuos atrapados pues, en el riñón. Entonces, esto pues, no le pasa a todo el mundo, no le pasa a todos los pacientes, únicamente aquellos que producen IgA de forma anormal o excesiva. Entonces, pues, esta IgA no se puede eliminar correctamente por el hígado y pues se va hacia los riñones y se acumula allá. Es por eso que los pacientes que hacen este tipo de IgA anormales y presentan infecciones, por ejemplo, intestinales o respiratorias, entonces pues al momento de producir la IgA que su sistema inmune produce normalmente, pues se desencadena una hematuria. Entonces, es muy normal ver pacientes que de secundario a una infección respiratoria, por ejemplo, hagan hematuria. Pero es por esto, porque la IgA pues, anormal se va acumulando en el glomérulo y pues no hay como forma de eliminarlo. Para esto hay distintos tratamientos, como encontramos,
Pues los clásicos son pues, el manejo de la hipertensión. Siempre hay que ver la etiología de la enfermedad porque generalmente pues, el tratamiento va enfocado a eso, como a mejorar la enfermedad. Tenemos a los IGF-2, que son los clásicos de la hipertensión. La SGLT2 solamente si hay proteinuria persistente una vez ya hemos usado esto. Hipercorticosteroides, inmunosupresores, porque pues inmunosupresores en el caso de que ya sea algo más crónico, más digamos que sea muy necesario utilizarlo porque el sistema inmune del paciente realmente está produciendo mucha IgA que está pues llevando esta nefropatía que pues a su vez puede llevar a un síndrome. Bueno, la proteinuria sintomática, tenemos que la presencia de proteínas en sangre debe ser inferior a 1 gramo cada 24 horas y al igual que la hematuria, pues no necesariamente debe haber hallazgo de una enfermedad renal, o sea, se puede presentar por cualquier otro motivo. Aquí tenemos los motivos. Tenemos que pues, la transitoria funcional es la alteración de la membrana basal por estado de bajo volumen circundante efectivo. Como en caso de fiebre o ejercicio intenso. Una persona normal que no tenga enfermedad renal puede hacer ejercicio intenso y pues se puede presentar una proteinuria sintomática. La transitoria ortostática es característica en adolescentes. La persistente por sobreflujo sobreproducción, pues cardiomiolis o mieloma, pues esta también se relaciona con la funcional pues, porque sabemos que ante un ejercicio intenso pues, se puede producir la tomiolis. Tenemos la persistente tubulointersticial y la persistente glomerular, que ya esto es en estadios tempranos de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos, pues la vamos a explicar ahora, pero otro hallazgo histórico. Bueno, ahora le voy a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza principalmente por la proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas. Esto principalmente pues, por la fisiopatología de este síndrome que por la que hay un daño principalmente a los pococitos, entonces pues la barrera va a ser menos selectiva y va a dejar por pasar muchas proteínas. También va a haber edema e hipoalbuminemia pues por la misma proteinuria y como eso reduce pues, la presión osmótica va a haber hipercolesterolemia. Aquí la hipercolesterolemia se da por una respuesta del hígado que va a haber un aumento de la síntesis de las proteínas, pero es por la misma respuesta compensatoria. Y aquí no hay hipertensión arterial ni deterioro marcado de la tasa de filtración. Es muy importante porque eso es lo que nos va a diferenciar el síndrome nefrótico del nefrotismo, exactamente. Entonces, entre las etiologías principales, las primarias, entre las primarias están la glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa y enfermedad de cambios mínimos, que son más que todo patrones histológicos de los que vamos a hablar más adelante. Y entre las secundarias está la nefritis lúpica, lupus, la nefropatía diabética, bilirubiosis, infecciones y por medicamentos también. El diagnóstico principalmente se hace por la biopsia renal solamente indicada si no hay causa secundaria evidente, si ya descartaste que sea por una causa como la nefropatía diabética y eso, pues ya se tiene que hacer la biopsia porque es el estándar para toda la glomerulopatía general. Y bueno, ya lo demás es la proteinuria, la albúmina, que es menor a 3 gramos por decilitro y ahora el síndrome nefrítico, aquí ya se le llama glomerulonefritis, que es ya una inflamación del glomérulo, donde sí va a haber una reducción en la tasa de filtración, pues por la inflamación que aquí se presenta, y esta puede ser de diferentes tipos celulares. Por ejemplo, las células mesangiales va a haber un aumento, una proliferación, un aumento de la matriz mesangial. En el endotelio va a haber un engrosamiento de la pared capilar, lo que contribuye pues, a la reducción de la tasa de filtración. Y se da en casos muy graves, como es la glomerulonefritis gravemente progresiva, que las células epiteliales parietales van a proliferar y van a formar las células que van a tocar. Entonces se presenta típicamente como hematuria, puede ser macroscópica o microscópica.
lo que ya les había hablado, los procedimientos ictarios, oliguria, edema también, hipertensión arterial. Eso es más que todo lo que lo diferencia del síndrome nefrótico. Y también hay proteinuria, pero esto va a ser más leve que el síndrome nefrótico. Dice que 2 gramos en 24 horas, si no me equivoco. Y las etiologías principales del síndrome nefrítico son por anticuerpos. Puede haber también inmunocomplejos depositados ahí en el glomérulo, o puede ser por causa pausoinmune. Aquí en este síndrome la más común era por anticuerpos. Pausoinmune sería vasculitis por acá más que todo, anticuerpos, la enfermedad antimembrana basal glomerular, y en complejos inmunes, por ejemplo, por lupus. Por si no entienden lo de pausoinmune, eso es que a pesar de que la enfermedad se da por el sistema inmune, no se encuentra en inmunocomplejo. O hay un poco. Exacto. Ahora la glomerulonefritis rápidamente progresiva, esta es una manifestación severa del síndrome nefrítico, y las causas son las mismas que el síndrome nefrítico, pero aquí se da más que todo por pausoinmune, por vasculitis, y se determina principalmente por la duplicación de la creatinina sérica en menos de 3 meses, o ya se tiene una glomerulopatía y tiene una creatinina mayor a 3 miligramos. En esta es importante saber que esto es una emergencia médica, es algo que sucede muy rápido, ahí dice que es una manifestación severa del síndrome nefrítico. La importancia de saber que el tamaño real se conserva o se aumenta radica en que como la enfermedad va muy rápido, no se atrofia tanto como exacto, el riñón no tiene chance de que suceda, pues, de que se empiece a dañar la membrana y que se atrofie y que se pierda la función, sino que todo sucede muy rápido y visiblemente el riñón puede estar normal, incluso hasta un poco aumentado. Entonces es importante de pronto no descartar una glomerulopatía porque pues no vemos algo que nada. Exacto. Y también hay uremia al inicio del cuadro. Esa es la acumulación de los desechos en la sangre, y pues el paciente puede cursar con náusea, vómito, letargo, todos los síntomas, pues de pronto acumulación de toxinas porque el riñón no la está funcionando. Ok, esto era lo que le íbamos a hablar de los patrones histológicos o las etiologías. Esas 5 enfermedades que yo les mostré al principio son causadas por esto. Pues ya hablamos de la nefropatía polígea, y pues ahora le vamos a hablar acerca pues, de estas 4 que faltan. Bueno, creo que faltan más, pero ahí se lo digo. Y pues estos son patrones más que todo histológicos, o sea, y van a ser las causas de toda la glomerulopatía. Bueno, tenemos principalmente la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Focal quiere decir, yo creo que nosotros vimos algo de eso en básicas. La focal es cuando no todos los glomérulos están afectados, y la segmentaria es cuando solamente una parte del glomérulo está afectada. Yo creo que hay una imagen. Eso vendría siendo una segmentaria. Pero si nosotros vemos el total de glomérulos, solamente hay unos cuantos que están afectados. Esta pues se caracteriza por la presencia de cicatrización, esclerosis que afecta segmentos del glomérulo, que provoca disminución de la filtración renal. El daño es sobre todo los ovocitos. Y pues esta es una de las principales causas de síndrome nefrótico en adultos. Pues la etiología es idiopática, y como van a ver el resto de enfermedades, la etiología va a ser idiopática a menos que sea secundaria. En este caso, enfermedades que aumenten la presión intraglomerular, pues como en el caso de hipertensión u obesidad, o disminuyen la cantidad de nefronas, por ejemplo, que el paciente haya tenido una nefrotomía. Exacto. Y pues ya estos son cuestiones más epidemiológicas que predominan pues, entre la tercera y cuarta década de la vida. En el 70% esto se presenta con síndrome nefrótico y proteinuria menor a 10 gramos a 24 horas. En el 50% de los casos se asocia a hipertensión arterial y hematología microscópica, y esto sería pues, de una etiología secundaria. Y en el 30% de los casos presenta acumulado de insuficiencia renal sin hipertensión arterial o disminución de la tasa de filtración glomerular. Para esto es importante pues, ver
hacer la biopsia de riñón para darte cuenta exactamente del complejo de los médulos y si presentan esclerosis o no hay alguna otra forma de saber eso. Bueno, el diagnóstico basado en la clínica, la proteinuria suele ser mayor a 3.5 gramos cada 24 horas, ese es el rango nefrótico. Se presenta con hipertensión arterial, hematuria microscópica, deterioro de las tasas de filtración glomerular y pues como ya les había dicho, la biopsia renal es el diagnóstico definitivo. Es muy difícil saber si hay esclerosis en los glomérulos, si no, pues se hace la biopsia. Seguimos con la glomerulopatía membranosa, que pues ya esto se enfoca más en el engrosamiento de la membrana basal glomerular porque se deposita complejos inmunes. Esta se parece mucho a la nefropatía por IgA. Es la principal causa del síndrome nefrótico en adultos de raza blanca, predomina en una relación de 3:1 con respecto a las mujeres y esta se presenta pues, de dos formas igual que la anterior. La forma primaria es una forma idiopática, no se sabe la causa, se presenta entre los 20 y 40 años y es asociado a autoanticuerpos con el receptor de la fosfolipasa A2 en la reproducción. Y pues la forma secundaria, pues ya es secundaria a alguna otra enfermedad de base, como hipertensión, neoplasia, enfermedades autoinmunes, fármacos, infecciones, demás, y esa se presenta entre los 50 y 60 años. Entre las características clínicas, aquí hay una mayor proteinuria, vemos que el rango son entre 10 y 12 gramos cada 24 horas en el 90% de los casos, por eso que si nosotros tenemos un paciente con síndrome nefrótico y proteinuria masiva, siempre hay que pensar en glomerulopatía membranosa. Pues aquí no suele haber hipertensión ni deterioro de la tasa de filtración glomerular, a diferencia del anterior. Y pues el diagnóstico también se hace con biopsia, porque es lo que nos permite ver el engrosamiento de la membrana basal glomerular o el SPICE, que es cuando la membrana sobresale alrededor de los complejos, porque los inmunocomplejos se asientan ahí y la membrana se ha visto lógicamente como unas pipas de no control. Y pues la microscopía electrónica, que pues ya sabemos que eso en la práctica clínica realmente no se hace, pero pues se pueden ver los depósitos de inmunocomplejos ahí, o con inmunofluorescencia pues se pueden ver los depósitos granulares de IgG que necesitan la complemento. La enfermedad de cambio mínimo, esta es una glomerulopatía que se caracteriza por la alteración de la permeabilidad del glomérulo, que no tiene cambios estructurales evidentes en biología óptica, pero con fusión de depósitos visibles en propiedades clínicas. La principal causa de este síndrome es la principal causa del síndrome nefrótico en niños y en adultos de la tercera edad. Es 90% primaria y 10% debido a medicamentos, alergias o malignidad hematológica. Entre las manifestaciones clínicas está el inicio abrupto de proteinuria de 3 a 20 gramos en 24 horas, síndrome nefrótico ya manifiesto, no hay hipertensión y sedimento urinario normal o hematuria microscópica. Bueno, ¿eso por qué se llama enfermedad de cambios mínimos? Porque realmente pues se presenta en la clínica, pero nosotros no vamos a ver como cambios en el sedimento. Exactamente, no se haga el sedimento, no se haga nada, a menos que se haga una microscopía electrónica. Bueno, estas últimas dos, tenemos a las de glomerulonefritis, que pues ya es la conocido el glomérulo como tal. Tenemos esta forma de presentarse, que es la membrana proliferativa, que se presenta por complejos inmunes y es muy importante que se puede presentar pues, en forma de un síndrome nefrítico o nefrótico mixto. Esto se caracteriza por la inflamación y engrosamiento de la membrana basal y hay proliferación celular. ¿De qué células? De los pocitos, de las mesangiales, pero siempre va a haber como una proliferación excesiva. Por eso se llama membrana proliferativa. Se engrosa la membrana y se proliferan las células. Esta presenta una hipocomplementena sostenida mayor a 8 semanas. ¿Qué es hipocomplementena? En sangre no van a ver las células del sistema de complemento, no van a ver bien.
vamos a encontrar ni C3 ni C4 que ya sabemos que son importantes pues, para la vía clásica, para la vía de las retinas, la autoridad general. ¿Por qué no hay complemento en la sangre? Porque como tenemos inmunocomplejos que se están pues, depositando en el riñón, esto está activando el sistema de complementos, está haciendo que se gaste C3 y C4 y por eso no lo vamos a encontrar en sangre. Pues también vamos a tener anemia sin correlación a la tasa de filtración glomerular y la hipertensión aquí sí es bastante poco. Y pues tenemos estas dos que también son glomerulonefritis, pero una es proliferativa endocapilar y otra es extracapilar, presente. La endocapilar es una inflamación de los glomérulos por acumulación de células en el interior, que aquí nos afecta la membrana basal, a diferencia de la membrana proliferativa. Esto pues, suele estar causado por infecciones, especialmente por estreptococos, y genera síndrome nefrítico. Después ahí tenemos las características. Y la extracapilar pues ya es más agresiva. Aquí sí va a haber cicatrización y esto es lo que les habíamos dicho de las semilunas anteriormente. Esta pues se puede presentar por anticuerpos contra la membrana basal, complejos inmunes, la vasculitis, y pues ya esto el diagnóstico se realiza por comprar de anticuerpos. O sea, siempre hay que ver, siempre que sospechamos una glomerulopatía es muy importante buscar pues, las pruebas de anticuerpos y las de complemento porque lo más probable es que estén disminuidas en sangre. Eso nos indica que va a haber depósitos de anticuerpos. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo de las manifestaciones clínicas como tal en forma general. Ya aquí no metiéndonos con las causas específicas que hablamos anteriormente, sino lo que la guía nos dice, porque es el manejo general para la constitución. Como se utilizan los proyectos de ASA como primera línea, y dice que se prefieren pues, dos dosis sobre una sola. También la restricción de sodio en la dieta, menor a 2 gramos por día. Bueno, cuando hay edema resistente, el uso de diuréticos combinados, dice que los diazídicos con los de ASA mejoran la respuesta diurética. La clorida y la clorolactona pueden ayudar en edema e hipertensión. Acetazolamida puede ser útil para la alcalización metabólica, inclusive la motilesis. Es importante que haya un monitoreo de los efectos adversos de los diuréticos para hiponatremia, hipocalcemia, hipoglucemia de retrovirasa, hipercalcemia con clorolactona y esclerona, especialmente ese bloqueo del RAS. Pues las estrategias para pacientes que tienen resistencia a estos diuréticos, el uso de amilodías, acetazolamida, diuréticos de ácido intravenoso solos o combinados con albúmina, y hemodiálisis por el caso severo. Entonces, los de primera línea son los de ASA, y ya si hay resistencia, pues se utiliza la combinación con los diazídicos. Es muy importante una dieta hiposódica para evitar la retención. Ahora el manejo de la corticoide y bueno, más que todo, como ya había mencionado hace unas diapositivas atrás, el tratamiento de esto es tratando pues, las enfermedades de base que nosotros ya sabemos. La etiología de la mayoría de las glomerulopatías es idiopática, no sabemos a lo que tanto. Entonces, pues si tenemos pacientes con hipertensión, es muy importante controlarse con A2. Pues lo de la proteinuria se supone que debería mejorar utilizando estos antihipertensivos si no se utiliza SGLT2. la primera línea son los IECA y los A2. Hay que suspender si hay deterioro progresivo de la función renal, el objetivo dice que es menor a 120. Y dice que hay que aumentar progresivamente la dosis de IECA y A2 en glomerulonefritis con proteína persistente. Bueno, es muy importante saber que de los antihipertensivos se tienen que dar la dosis máxima. Creo que es la sorpresa.
la hiperlipidemia. Hay que considerar el tratamiento de la hiperlipidemia con el síndrome nefrótico, especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Se usan las estatinas como primera línea para la hiperlipidemia resistente, para la hiperlipidemia persistente de enfermedad neuronal. Hay que valorar el riesgo de enfermedad neurológica. La dosis de estatina sobre el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Vaya, eso se hace una tropoprofilaxis, utilizar ¿Ustedes saben por qué los pacientes que tienen síndrome nefróticos están más predispuestos a eventos trombóticos? O sea, porque hay que evaluar si los pacientes necesitan anticoagulación profiláctica, si nunca han hecho un evento trombótico previo. Fisiopatológicamente, ¿cuál es la explicación? No sé, yo no sé que no soy cuál El complemento. ¿Y qué tiene que ver el complemento? En la coagulación. En la coagulación. ¿Por qué hay hipercoagulabilidad en el síndrome nefrótico? Profe, sí, nefrótica es lo que esperaría que disminuya la falta de coagulación. Así como se elimina la albúmina a través de la orina, también se eliminan otras proteínas. Y eso incluye también factores de coagulación. Entonces, eso hace que el cuerpo y la persona que sufre la enfermedad esté más predispuesta a fenómenos trombóticos. ¿Ya? Entonces, todos esos factores anticoagulantes se pierden. Y procoagulantes, todo se pierde por la orina. Entonces, están más predispuestos a hacer fenómenos trombóticos. Por eso es que hay que revisar siempre qué indicaciones de anticoagulación hay en estos pacientes, que son los que están en el círculo verde. Si el paciente tiene una proteinuria de más de 10 gramos al día, si tiene un índice de masa corporal mayor de 35, si tiene una predisposición genética a fenómenos tromboembólicos, si tiene falla cardíaca con INHA 3 o 4, si tiene una cirugía reciente abdominal o ortopédica o si está en inmovilización prolongada, anticoagule el paciente. O obviamente si ya ha tenido un evento trombótico, si ya tiene la TBP, si ya le dio tromboembolismo, si ya tiene una trombosis arterial, si tiene una FA, ya toca también anticoagularlo, porque esas ya son indicaciones propiamente ya de anticoagulación, independientemente de que tenga o no las indicaciones previas del cuadrito verde. ¿Ya? Entonces, esos pacientes se deben anticoagular. La proteinuria no es necesario que esté mayor a 10. Con tal de que tenga de pronto la albúmina menor a 20, no es necesario. Cualquiera de los que tenga estos, si la albúmina está por debajo de 2 o 2.5. O sea, tiene que haber hipoalbuminemia por debajo de 2 o 2.5 para poder anticoagular. Si la albúmina está más alta de eso, ya las indicaciones son ya menos estrictas, ya son más débiles las recomendaciones. O sea, la indicación sí o sí es que tenga hipoalbuminemia por debajo de eso y que se asocie a cualquiera de esas indicaciones que están ahí. Bueno. Las contraindicaciones son importantes, pues porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que ya ha tenido sangrado gastrointestinal, si tiene de pronto fragilidad, hemorragia, lesión
general, si de pronto tiene un sangrado activo, que es muy importante pues de pronto que tenga estos criterios no significa que a todos los pacientes tengan un problema. Y pues esas son las referencias, lo sacamos de la guía internacional, internacional. Y pues este estudio también que es abordaje diagnóstico de la enfermedad neuronal del adulto. Ahí está pues todo lo que hablamos, las causas principales y pues las causas de cada enfermedad. Y pues eso vamos a O sea, realmente el tema es a veces un poquito difícil de entender, sobre todo cuando es la primera vez. Es un tema que no es muy fácil al principio, porque uno no entiende muy bien. Pero la idea es que ustedes siempre se ubiquen en el glomérulo. O sea, imagínense el glomérulo y las capas que tiene el glomérulo, ¿cierto? Dependiendo de la localización de la lesión, ustedes pueden tener una idea de qué manifestación clínica va a tener el paciente. Búscate ahí un glomérulo. Bueno, ese es el glomérulo, toda la forma. Entonces, acuérdense que el glomérulo tiene un polo que es vascular y un polo que es urinario, ¿cierto? El polo vascular tiene su arteriola aferente y la mácula densa. Y del otro lado, que es el polo contrario, es el polo urinario donde se va el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Entonces, el glomérulo, que es la parte interna que está recubierta por la cápsula de Bowman, es ahí donde se dan las alteraciones que van a conllevar a las manifestaciones de los síndromes glomerulares. Ponte una que tenga endotelio, membrana basal. Esa que está, coloca el glomérulo ahí como partes, a ver si es eso. Deja eso. Entonces, acuérdese que esa es como la cápsula que tiene dentro el venacho glomerular, ¿cierto? El venacho, que es toda la vasculatura ahí mezclada, toda revoltica. Entonces, eso microscópicamente, cuando ustedes cogen un pedacito de glomérulo, que es un pedacito de la vasculatura que está ahí, si ustedes hacen un corte y lo miran en el microscopio, eso tiene 3 capas, ¿cierto? Tiene una capa endotelial, tiene una membrana basal y tiene los podocitos. Los podocitos son la parte más externa, que son las células, que son importantes porque tienen la capacidad de impedir que las proteínas que tienen un alto peso molecular se salgan hacia la orina, o sea, impide que nosotros normalmente expulsemos las proteínas por la orina. Y eso se da porque los podocitos en sus partes más como externas, dice que tienen como unos pies o unas prolongaciones, tienen cargas negativas. Entonces eso, al estar cargado negativamente, repele las proteínas, ¿cierto? Eso es un mecanismo importante que nos ayuda a diferenciar, en caso de que haya una afectación del podocito, ver qué manifestación clínica va a tener el paciente. Si la afectación es más podocitaria, entonces el paciente va a tener proteinurías masivas, va a tener un síndrome nefrótico bien establecido. Generalmente estos pacientes no van a tener deterioro de la tasa de filtración, sino más proteinurías, porque precisamente se afecta el podocito. Ya si se afecta la membrana basal tiene como 2 componentes, una membrana basal delgada y una membrana basal gruesa. Entonces hay enfermedades como la enfermedad de la glomerulonefritis de membrana basal,
en donde hay unos anticuerpos que produce el mismo cuerpo de forma idiopática que atacan directamente la membrana basal, solo la membrana basal. Entonces, eso va a generar alteraciones, como por ejemplo, puede haber hematuria, puede haber proteinuria, ¿sí? O sea, las manifestaciones van a ser dependiendo de la capa que se afecte. El endotelio va a dar más nefrítico, va a dar más hematuria, o sea, entre más interno sea el compromiso, menos proteinuria va a haber. Porque la proteinuria se manifiesta más en la parte del ovocito, que es la parte más externa. ¿Sí? Y lo otro es el mesangio. El mesangio es como el tejido de soporte, es el sostén que va a tener contenido todo el penacho glomerular. Entonces, el mesangio es lo que está alrededor de todas las arterioles, ¿sí? Ahí hay unas células especializadas que se llaman células mesangiales. Cuando se afectan las células mesangiales solamente, eso da hematuria. De hecho, la nefropatía diabética tiende a afectar más el mesangio. Ustedes van a ver en el reporte de la biopsia proliferación mesangial, y generalmente es hematuria. Obviamente microscópica, no va a ser visible macroscópicamente, sino que ustedes la van a poder ver a través del sedimento, que haya cilindros, que haya dimórficos, acariosidros, que hay hematías por campo, en la orina, ¿sí? Entonces es siempre importante que ustedes, dependiendo de la alteración o la localización de la lesión, tengan una idea de más o menos qué manifestaciones va a tener el paciente, ¿ya? Entonces, en términos generales, son las 5 presentaciones que nos comentaron: la hematuria sintomática, la proteinuria sintomática, el nefrítico, el nefrótico y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La más grave es la rápidamente progresiva, que como su nombre le indica, hay un deterioro muy rápido de la tasa de filtración glomerular, y generalmente las causas son autoinmunes, o sea, la colitis ANCA. La colitis ANCA generalmente se manifiesta también en otros órganos, ¿ya? No solamente ataca el riñón, sino que también la podemos ver en el pulmón. Entonces se asocia con un síndrome que se llama síndrome pulmón-riñón, la hemorragia alveolar pulmonar y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, los manejos de todas esas enfermedades autoinmunes es obviamente inmunosupresor, corticoidosis alta, depende de la causa que te esté condicionando el deterioro o la presentación del síndrome que tengas glomerular. Lo que pasa es que como las manifestaciones clínicas son muy similares entre ellas, uno da unas recomendaciones para el manejo de los síntomas, ¿sí? Pero como tal el tratamiento específico depende de la etiología, ¿ya? Entonces eso es lo que ya decían: hay que manejar el edema, hay que manejar la hipertensión, hay que manejar la proteinuria, hay que manejar la dieta, las medidas no farmacológicas, hiperlipidemia, anticoagulación. Esos son como los manejos asociados a la enfermedad o al síndrome. Entonces, tener en cuenta otra cosa importante es que los pacientes que tienen proteinuria, así como pierden proteínas por la orina, también hay que reponerlas. Uno siempre en la dieta tiene que reponer las pérdidas de proteínas, ¿sí? Entonces, además de lo que uno consume basalmente de proteínas diarias, también hay que ponerle los gramos de proteína que está perdiendo. Entonces, si ustedes les hacen unas proteínas en 24 horas, que el paciente dice, salen que está 4 gramos día, entonces ustedes, aparte del 0.8 a 1 gramo por kilo día que tienen que consumir normalmente, tienen que adicionarle los 4 gramos que está perdiendo también. Además que si no se hace eso, el paciente puede producir, o sea, puede buscar en un cuadro lipidémico porque el hígado ve que no hay proteínas para que ahí empiece a producir. Claro, por eso es que se da la dislipidemia, porque es un mecanismo como intentando, el hígado está intentando producir proteínas porque sensa que hay muy pocas en sangre. Entonces, como no tienen los sustratos para generar más proteínas, lo que hace es que desvía todo el metabolismo hacia la generación de lípidos. Entonces, por eso es que se da la dislipidemia también en estos pacientes.
pacientes. Otra cosa es entonces el consumo de sal menos de 2 gramos, la reposición de proteínas dependiendo de las pérdidas. Las calorías diarias son 35 kilocalorías al día. El manejo de la proteinuria con medicamentos antiproteinúricos como los IECA o los ARA2. Tenemos hoy en día los SGLT2 que son relativamente nuevos. Hay otros antiproteinúricos como las estatinas, también son antiproteinúricos, también se pueden utilizar. ¿Qué más? Bueno, la hipertensión se maneja igual como si fuera una hipertensión arterial crónica, siempre de preferencia utilizar los IECA o los ARA2 por el mecanismo que tenemos los dos, tanto para proteinuria como para hipertensión. Más. La anticoagulación siempre revisar si el paciente tiene indicaciones para anticoagular. Acuérdense que tienen alto riesgo trombótico estos pacientes. Sí, eso en términos generales. No sé si tienen dudas, preguntas. No traten de entender el tema como por cada enfermedad, por cada una, porque los temas son muy extensos, son complejos, sino más bien entiéndanlo de una forma más global, haciéndolo como las glomerulopatías. Así lo entienden un poquito mejor. Y también porque un síndrome puede estar causado por cualquier glomerulopatía de las que ellas mencionaron. Por ejemplo, el nefrítico lo puede ocasionar una nefropatía poligeral, te lo puede dar una postinfecciosa postreptóxica, te lo puede dar, ¿qué más? Los cambios mínimos, o sea, hay muchas enfermedades que te pueden dar las manifestaciones de un nefrítico y generalmente el diagnóstico es por biopsia. Entonces, el manejo, más que todo, enfóquense en el manejo de los síntomas y por epidemiología. Una pregunta, en la clínica, cuando uno pues, va a poner el diagnóstico, uno recibe el reporte de la biopsia, uno cómo pues, hace la redacción de que de pronto este síndrome nefrítico sea por esta enfermedad. ¿Eso se especifica o simplemente se da el manejo a los Pues que como aquí nosotros tenemos la limitación de que no hay nefrología clínica en el hospital, muchas veces nosotros lo que hacemos es intentar hacer el diagnóstico histológico, se hace la biopsia aquí en el hospital y esa muestra, ese material se manda a Bogotá. Entonces, lastimosamente, como la biopsia se demora, mínimo son 15 días, tú no alcanzas a esperar todo ese tiempo para poder instaurar un tratamiento. Entonces tú mientras tanto le vas dando manejo sintomático, manejo al edema, manejo a la hipertensión, incluso al paciente, dependiendo cómo se encuentre, tú le puedes dar egreso y que ya ambulatoriamente lo vea el nefrólogo y le instaure su tratamiento ya de forma ambulatoria dependiendo del reporte de la biopsia. A veces pasa así. A veces cuando ya es muy grave, que por ejemplo en lupus, una sospecha de una nefritis lúpica, nos toca guiarnos por los antecedentes, por los datos de actividad que tenga el paciente diferentes al riñón. Por ejemplo, si está analizando, si tiene manifestaciones en la piel, si tiene manifestaciones hematológicas, compromiso renal. Entonces, a través de esas otras manifestaciones, nosotros ponemos tratamiento inmunosupresor, pero toca sin biopsia. Como por ejemplo, si es de inicio súbito, pues se puede sospechar que es la Una rápidamente progresiva. Claro, uno la sospecha, tú la puedes sospechar, pero es muy difícil saber la causa, claro, o sea, por clínica te puede dar todo, te puede dar la creatina en 7, te puede dar un riñón de tamaño normal, ecografía normal, todo da para una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tú la puedes manejar, poner inmunosupresores, pero
a ojos cerrados, o sea, te la juegas pensando que puede ser una vasculitis ANCA. Máximo uno le puede pedir aquí los anticuerpos, le puedes pedir los anti-DNA, le puedes pedir los ANCAs en sangre, le puedes pedir los antinucleares, y con eso tú puedes definir que es una vasculitis ANCA, pero por biopsia es muy difícil. Entonces uno lo que hace es plasmaféresis, o sea, le puede ir con el tratamiento, pero no tiene la confirmación histopatológica, lastimosamente. Eso en Bogotá pues ya sí se ve, o sea, te hacen la biopsia el mismo día, te hacen una lectura preliminar, tú hablas en patología, que están viendo, que no están viendo, no, falta la inmunoquímica, falta la inmunofluorescencia, pero en la microscopía hay tal cosa, ya uno va como mirando qué puede ser. Pero sí, generalmente es así.